¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Código Político y estamos con un tema bastante repetido en la Argentina, mano dura, mano blanda, siempre cuando algún episodio de inseguridad sacude, conmueve, como fue el de días pasados, la muerte de este adolescente de 15 años en el barrio de Flores. El gobierno propuso esta semana la creación de una comisión de especialistas para analizar la baja de la edad de imputabilidad de menores, que hoy la Argentina la tiene establecida en 16 años. Un tema que ya en la campaña presidencial se habló, sobre todo de parte del candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, y que ahora retoma vigencia por la propuesta que lanzó el gobierno de Mauricio Macri. A ver, nadie supone que la modificación de un régimen de edad vaya a ser una medida de solución profunda de un problema tan multicausal como es la inseguridad. En todo caso, lo que uno debiera preguntarse, amén de este debate que está abierto, es por qué de alguna forma no se encaran reformas más estructurales en una justicia que evidentemente en la Argentina funciona mal. No digo en todos los casos, pero cuando uno mira cuestiones de estos días, de estos últimos días, una, por ejemplo, como un hombre como Carlos Carrascosa, que sufrió una prisión de 7 años y medio porque fue condenado por el asesinato de su mujer, luego es liberado por los mismos argumentos por los cuales había sido encarcelado. Y yendo a una cuestión que, bueno, que también nos atañe desde hace 2 años, después de 2 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, hay un fiscal, Eduardo Tayano, que está haciendo pericias, incluso en la zona donde se produjo la tragedia, para determinar si fue homicidio o si fue suicidio. Cosas realmente que son muy poco serias y que hablan de un problema estructural. Por eso uno dice, bueno, esto no va a solucionar o no apunta a solucionar de fondo el problema de los menores en el delito. Pero bueno, también uno debe tener en cuenta que puede ser un punto de partida para una discusión. Claro, la cola política entra siempre. Entonces, la oposición acusó al gobierno de que, bueno, ha tirado esta cuestión porque ya estamos 2017 en un año de elecciones legislativas muy importantes. Y puede ser que el gobierno, en el fondo, más allá de la intención de discutir esto, haya pensado en que de alguna forma, planteando el tema, anticipaba algo que seguramente Sergio Massa iba a instalar en la campaña, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se da la gran pelea. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Bueno, la respuesta de Massa y de Margarita Stolbizer, que en principio criticó la postura del gobierno, también tiene este tufillo porque hoy, en una reunión que no estaba prevista, pidieron que la cuestión sea tratada en sesiones extraordinarias en febrero en el Congreso. Digo, da la impresión que un tema que merece ser discutido empieza a ensuciarse por el año electoral. De esto vamos a estar hablando con 2 especialistas, el juez de instrucción en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, y con el juez, ex juez de instrucción, Jerome, integrante además de la usina de la justicia que preside Diana Cohen Agrest. Este no es el único tema. Por supuesto, empezó el 2017, debutó como ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, un debut intenso, mucha presencia en los medios, muchas promesas que uno se pregunta, bueno, cómo se van a cumplir, sobre todo en un año electoral.
Lo cierto es que la economía de 2017 está planteada, los interrogantes están planteados y lo invitamos a Daniel Artana, que nos va a acompañar para, bueno, intentar desentrañar algunas de estas cosas que mencioné recién. Y también vamos a hablar de Cristina sin cadena. No le voy a decir qué es. Lo vamos a hablar con un colega de la casa que sabe mucho del tema y que se llama Santiago Dorrego. Nos va a acompañar en un rato también. Esta es la oferta que tenemos hoy para Código y arrancamos ya con los jueces. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Eduardo. Sí. Gracias por acompañarme. Por favor, gracias. Les propongo un segundito antes de empezar a conversar, ver 2 o 3 datos que juntó la producción sobre estado del delito, datos del 2015, por supuesto, son del Ministerio de Justicia. Estado del delito, participación de los menores en el delito y situación de la Argentina respecto de la minoridad y el delito respecto de otros países de América Latina. A ver, director. Ahí estamos. Solo hay 1.100 menores detenidos de 2015, 1,5 millones aproximadamente de delitos cometidos en el año. La participación delictiva de menores es baja como la cantidad de menores detenidos. Es decir, 1.100 menores detenidos sobre 1,5 millones de delitos cometidos. A ver la otra placa, director. En 2014 había 1.142 menores detenidos. Solo 96 tenían entre 14 y 15 años. Estos son los que serían afectados, supuestamente, por un cambio en el sistema penal de minoridad. Y ahora vamos a la tercera placa para ver dónde está la Argentina en este tema dentro del concierto de los países de América Latina. Y ahí lo ubicamos. Estamos viendo, Argentina está segunda en el límite de edad, junto con Cuba, es decir, 16 años. Primero está Brasil con 18 y después viene en orden decreciente hasta la imputabilidad a los 7 años que establece Trinidad y Tobago. Doctor Arias. Muy bien. Empecemos con... Lo que no se dice de ese cuadro es que los países que más bajan la edad de imputabilidad de los menores son los países que menor desarrollo económico y social han alcanzado, ¿no? Es decir, Argentina tiene que estar orgullosa de tener lo que tiene, pese a que tenemos una ley, un decreto ley de la dictadura militar, que es el 22.278. Es del final de Videla, ¿no? Sí, y realmente también respecto de los primeros números, yo creo que cada uno toma los números que quiere, ¿no? Las estadísticas son manipulables. Pero yo hablo de la provincia de Buenos Aires en base a los datos estadísticos de la Procuración del año 2015. ¿Es un problema la delincuencia juvenil, entre comillas? ¿Es un problema? ¿Es pertinente que nosotros estemos hablando de eso? ¿Sabe cuánto representa el total de delitos cometidos? Porque en la provincia de Buenos Aires tenemos fuero de responsabilidad penal juvenil para los jóvenes de 16 a 18 años. ¿Sabe cuánto representa en el total de delitos? ¿Qué porcentaje? Denuncias, estos son denuncias, estos no son personas detenidas, son denuncias, o sea, lo hace la víctima. Correcto. Son apenas el 3,72% del total de delitos. Menores de 16 años. De 16 a 18. Correcto. Se supone, porque menores de 16 no hay, porque son inimputables, pero se supone siempre que son mucho menos que los de 16 a los 18. Los de 16 a 18 cometen más delitos que los de los menores de 16. De modo que si la cifra de 16 a 18 es 3,72, la de menores de 16 años es muy inferior, mucho más inferior todavía. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo esta cuestión? Si no es un dato representativo, la cantidad de delitos que cometen. Estos son datos de la Procuración General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires para el año 2015.
Porque yo creo que hay una especulación política en esto, verdaderamente. Pero además de eso, yo quiero discutir el problema de los jóvenes, pero lo quiero discutir desde la perspectiva de los derechos. Yo no soy juez penal, soy juez en lo contencioso administrativo. Vienen a demandar en mi juzgado por el incumplimiento del Estado respecto de los derechos de los jóvenes. No es cierto que los jóvenes menores de 16 años no sean víctimas de un sistema de encierro. Hay jueces que adoptan medidas supuestamente de protección y los mandan a institutos que son verdaderas cárceles. Ni siquiera cometiendo delitos. Hay jóvenes que tienen problemas de adicción en la provincia de Buenos Aires. Los jueces adoptan medidas de encierro y los tienen en cárceles. Yo he tenido un caso hace unos años, un pibe de 13 años con problemas de adicciones, no estaba en conflicto con la ley penal, no había cometido delitos, lo mandaron a la clínica Ferromed a 300 kilómetros de su madre, violándola todas las leyes de salud mental, en un lugar que era sin calefacción, todo cerrado con rejas, sin aberturas, durmiendo en una cama de cemento. Así tratamos a los pibes. Entonces yo quiero hablar de los derechos de los pibes, porque antes de hablar de la punición, antes de hablar de su responsabilidad penal, nosotros tenemos que garantizarles los derechos para que no cometan delitos. Y esto es sistemáticamente violado. Hace 10 años yo condené también a la provincia de Buenos Aires, al municipio de La Plata, que pusieran un parador para que los chicos pudieran, de la calle, pudieran dormir, pudieran, digamos, alimentarse, asearse, cumplir las funciones básicas de todo ser humano. Nunca fue cumplido. 2 vehículos estatales para que asistir a los chicos en situación de calle, para que no vaya el patrullero porque es un problema social, como es también el de las adicciones. Usted sabe que los chicos adictos no son atendidos en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Los médicos se niegan a atenderlos. Y tienen, bueno, es una... A ver, tiene un problema de salud. No, pero mire... A ver, también es cierto que este tema no es un tema solo abordable desde la edad. Es multicausal. Usted decía el tema de los derechos. Bueno, estoy hablando de la violación de derechos de los jóvenes. Los jóvenes que sufren apremios ilegales por la policía, los jóvenes que detenidos por averiguación de identidad y averiguación de antecedentes que yo mismo he prohibido a través de una sentencia en un habeas corpus colectivo, porque la policía los detenía sin razón alguna, porque iban por la calle y eran morochitos con gorritas, los detenían por abrigo y los tenían todo el fin de semana y los sometían a torturas. Menores de menores de edad que no cometían delitos por portación de rostro, averiguación de identidad, averiguación de antecedentes, presos. Pero no solamente eso, por contravenciones, supuestas contravenciones. Pero analicemos otros delitos, de lo que los menores pueden ser víctimas, estupefacientes. Mire, acá tengo las estadísticas de la Procuración, tanto que se habla de la vinculación de los jóvenes y las drogas. Los delitos cometidos por adultos en el año 2015, mayores de 18 años, son 37, violación a la ley de estupefacientes. Sí. Son 37.381. ¿Sabe cuánto es el de los menores de 16 a 18? 1.548. Apenas un 4,14% de los delitos que cometen los adultos. Vinculado a la droga. Sí. Año 2009. Hemos denunciado el reclutamiento de la policía de pibes para cometer delitos. 28 causas penales. Los pibes utilizados para cometer delitos por la propia policía. Ahora, ¿me permite? Sí, perdón, lo último. Si paso al otro. Último. Yo estoy de acuerdo en debatir esta cuestión, pero debatamos derechos primero, debatamos cómo se violan los derechos de los pibes. Y después, cuando le demos todas las condiciones y aún así cometen delitos, bueno, ahí hablemos del aspecto represivo. Doctor. Yo tengo otra mirada que la que tiene el doctor Arias, porque me parece que tenemos que empezar viendo lo que pasa en estos momentos en la actualidad, ¿no? Lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos crímenes, tenemos hechos violentísimos cometidos por chicos de 14 años, de 15 años, como el que acaba de pasar, la muerte de Brian, sí. Es cierto. Entonces, más allá de que sea esto un 3%, un 4% del total de lo que se presenta, lo cierto es que existe una gran violencia en chicos jóvenes que, por otra parte, por un lado, ya a esa edad conocen perfectamente bien el bien y el mal. Saben qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y hay otro detalle.
siempre enfocamos las cosas exclusivamente desde el que comete el delito, desde el autor del hecho, y nos olvidamos de la otra parte, que es la que sufre, de la víctima. Entonces, como primera medida, tenemos que poner a la víctima como eje de esta cuestión. ¿Por qué? Porque el menor o el mayor que comete un hecho delictuoso es el que voluntariamente entra al delito. La víctima es la que lo sufre, la que nunca quiso entrar al delito y se encuentra, de alguna manera, se encuentra flagelada, se encuentra muerta, lastimada, de todas formas humillada. A veces hasta, yo le diría, Eduardo, que he visto en los últimos tiempos que los mayores índices de violencia están en cuanto menor es la edad. Ahora, ¿esto qué significa? Si estamos hablando de una edad de imputabilidad, yo creo que a los 14 años un menor es absolutamente imputable, porque ya tiene pleno conocimiento de lo que hace. Coincido, sí, con Arias en cuanto a que ese menor no puede tener un tratamiento común como tienen los mayores, porque tiene que tener un establecimiento adecuado a su minoridad para que cuando salga en libertad no salga peor de lo que entró. Pero esto pasa igual que con los mayores, porque las cárceles hoy tampoco están cumpliendo su función. Y hay una cuestión. Hoy en día, la no imputabilidad conduce a este tipo de situaciones. Usted sabe, Eduardo, que la disposición de los jueces cesa al cumplir 18 años. Entonces, por ejemplo, el chico que mató a Brian con toda alevosía, con todo ensañamiento, resulta que a los 18 años va a estar en libertad sí o sí. Así sea la persona más peligrosa que puede estar en esta tierra, el juez lo va a poner en libertad. ¿Por qué? Porque ya no puede continuar con su disposición. Entonces, creo que tenemos que empezar primero por tanto el caso del menor fundamentalmente, que es el tema que estamos hablando, por empezar a verlo cuando cometió el delito, por empezar a desincentivar la comisión del primer delito, porque la muerte, el crimen, no es el primer hecho que comete un chico ni un grande. Empieza por delitos menores y llega, después de un iter criminis, llega a cometer delitos más graves. Entonces, de alguna manera, el Estado tiene que proveer a esos chicos que tienen una edad escolar, de deserción escolar muy grande, de padres que no se ocupan. Bueno, nadie va a negar que eso tiene que constituir una parte del plan. Pero ahora que el gobierno ha decidido crear una comisión para elaborar esta ley, yo creo que es muy importante que esta ley vaya adelante y que no solo que se baje la edad de imputabilidad, que creo yo que es fundamental, además, como usted ha mostrado recién ahí en esta planilla que vimos, nos adecuamos a todos los países y es falso que las convenciones internacionales lo impidan. ¿Por qué? Porque la única convención internacional que nos puede de alguna manera indicar algo son la Convención de los Derechos del Niño, que nos está diciendo, señores, recomienda menos de 12 no se baje, también que no se puedan los menores tener una prisión perpetua, pero que los menores tengan una pena adecuada, que no siempre es la de prisión, pueden ser penas alternativas. Eso no es cierto. Hay un principio en materia de derechos humanos que es la no regresividad. No se puede retroceder cuando uno consagra un derecho, no se puede retrotraer ese derecho sin... ¿Usted lo refiere a la edad? A la edad, efectivamente. Nosotros no podemos poner una ley que sea más gravosa aún que la de la dictadura militar, porque violaríamos el principio de no regresividad, está consagrada en diversas convenciones de derechos humanos. Pero además de eso, la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que la privación de la libertad es el último recurso y que debe emplear el Estado y por el menor tiempo posible. O sea que aquí estamos hablando de la excepcionalidad. La excepcionalidad es la privación de la libertad de los jóvenes. Pero entonces no se podría debatir la baja de la imputabilidad. Digo, yo creo que planteo, esta convocatoria que hace el gobierno, entonces estaría desenfocada. Claro, yo creo que no estoy de acuerdo en eso. Si llega la convención
Si llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le diría con seguridad, tendríamos una condena como tuvimos ya con el caso Bulacio, por este tratamiento de la policía con los menores, y que nunca la Argentina terminó de ajustar su ordenamiento. ¿No es cierto? A ver, doctor. Sí, no, yo no estoy de acuerdo porque creo que esto no sería algo negativo para los menores, sino que sería algo muy positivo, porque en estos momentos, ¿qué es lo que pasa con el menor? Anda deambulando, está en institutos que no se regenera, en reformatorios que en realidad lo único que hacen es prepararlo más para el mal. En cambio, si nosotros tuviéramos un régimen penal juvenil, como tienen algunos países y nosotros no, y creo que a eso debe tender la convocatoria que hace el gobierno. Nosotros lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, Bueno, pero y nada no ha cambiado. Pero no a nivel nacional, ¿no? Y que el 40% de la población del país. Sí, pero reside en la provincia de Buenos Aires. no es un régimen acorde a lo que se debe ser. ¿Por qué? Porque no hay establecimientos adecuados. Y segundo, nadie va a decir que a un chico que hace un hurto simple le va a dar una pena de prisión. No, al contrario. Creo que las penas, como yo le dije al principio que estábamos hablando recién, las penas tienen que ser de alguna manera adecuadas a los delitos que se cometan. Entonces, si nosotros nos adelantamos y al chico que va haciendo un daño, al chico que va haciendo lo que pasó con la tolerancia cero. La tolerancia cero, ¿qué fue? Fue muy eficaz para impedir después los grandes delitos, porque es al que pintaba el subte, es al que cometía un pequeño hurto. Entonces, si se lo corta al menor en ese momento, se lo contiene, se le da posibilidades, bueno, vamos a evitar que estos menores después se transformen en grandes criminales. Ahora, yo se lo hace antes de cometer delitos. El doctor hablaba de las víctimas. ¿Sabe qué cantidad de delitos son víctimas los menores? ¿O solamente son víctimas digamos, aquellas personas que sufren el ataque de un menor? Ustedes, hay violencias que son silenciosas, no solo la violencia interpersonal, es la que vemos en televisión, es fácil identificarla, golpes, sangre, que los menores también la sufren de mano de las policías. ¿Sabe cuántos linchamientos encubiertos hay? Un policía por la calle lo quiso robar a alguien, iba en moto y lo quiso asaltar y era policía y lo mató. Eso es un linchamiento, nosotros sabemos que es un linchamiento. Entonces, ahora, más allá de eso, usted fíjese, ¿cuántos Brian hay víctimas de las fiestas electrónicas? Todo el mundo sabe, eso es un delito. Todo el mundo sabe que ahí sí se vende drogas. Es un fabuloso... Costa Salguero, Arroyo Seco ahora. Pero mire, ¿cuántos hay? ¿Cuántas víctimas, pibes hay de eso? No hablamos de esas víctimas. Ahí los pibes no son víctimas de un negocio criminal que les venden drogas, que le venden el agüita a 150 pesos, que le venden las entradas. Negocio fabuloso. Y nadie dice nada. La policía no sabe, las autoridades no saben. Dejemos de hacer la vista gorda. Nos fijamos en un pibe que tuvo una vida desgraciada y que llegó al delito y que el Estado no hizo nada para prevenirlo. Y no nos fijamos en los pibes que mueren en las fiestas electrónicas, por ejemplo, pero ni hablar en los barrios. Todo el mundo sabe quién vende droga, dónde la venden, cómo hace el delivery. La fuerza de seguridad no sabe nada. O sea, pero creo que una cosa no debe quitar la otra. Entonces, o sea, nadie va a negar pero discúlpeme, ¿sabe quiénes son las víctimas? De los vendedores de armas, de los traficantes de armas, de los dealers, de los tranzas que venden droga, los pibes. Pero es que precisamente por eso, porque el arma, alguien se la suministró. Es que me está dando la razón, porque precisamente por ser las víctimas de los dealers, si los menores fueran castigados con una pena razonable, entonces ya no podrían ser el instrumento de los dealers. Mientras los dealers siguen libres, como ahora. Pero nadie, o sea... Entonces comencemos a castigar a los adultos, comencemos a castigar a los dealers. Pero creo que una cosa no quita la otra. Un sistema de encubrimiento de las fuerzas de seguridad respecto de quienes suministran drogas y armas a los pibes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Que a veces son las propias fuerzas de seguridad. Totalmente de acuerdo, doctor. Entonces, pero creo que una cosa no quita la otra. Hay que atender las dos cosas. Porque el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, yo creo... No, lo más delgado es la víctima. Bueno, el pibe. El pibe consume... Lo más delgado es la víctima, al que el chico mata. A ver, o sea, aquí en este caso fue Brian. El pibe mata o muere, ¿eh? También hay quien muere. Ok. Entonces, el que va a matar o morir. Bueno, pero Brian no fue a matar o morir. A Brian lo mataron. Es un caso.
Hay muchos casos. Y con que haya uno suficiente para que sea juzgado, para que haya una legislación que determine un caso. Un solo caso. Nosotros los abogados tenemos la deformación de creer que modificando las leyes vamos a modificar la realidad. Si nosotros no atendemos la realidad de los pibes, las cosas no van a cambiar nunca por más que modifiquemos las leyes. ¿Cuántas veces, doctor, usted que es penalista, dígame, cuántas veces se ha reformado el Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires? Dígame, por ejemplo, en época de democracia. 100 veces, creo, si mal no recuerdo. Un montón de veces. Porque cada vez que hay que dar una respuesta frente a un problema, vamos a modificar la ley, vamos a modificar la ley. ¿Cuánto hemos hablado de mano dura acá? Usted hablaba, perdóneme, de la tolerancia cero. La mano dura en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerda Rucauf? Hay que meter bala a los delincuentes, las policías de Scioli. Cada uno que viene agrega como en capa geológica más mano dura. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. ¿No será momento de probar otras fórmulas? Es que no creo que haya mano dura o mano blanda. Yo creo que la mano tiene que ser justa. Y por otro lado, también no quiero dejar de decirlo, que acá hemos tenido una justicia que ahora en gran parte se llama legítima, pero lo único que ha hecho ha sido liberar indiscriminadamente a delincuentes para que vuelvan a matar, para que vuelvan a robar, etc. Y que ha sido producto de una doctrina abolicionista del derecho penal que ha logrado que lleguemos a un estado de cosas, a un nivel de inseguridad que es inconcebible. Entonces, lo que estoy seguro es que esto hay que cambiarlo. Bueno, no, dígame, una palabra si quiere decir. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Hay toda una doctrina anacrónica de la punición, de derecho penal, autoritaria, con bases autoritarias, que lo único que ha hecho es provocar abusos en la sociedad, de los cuales muchos fueron víctimas, los jóvenes. Le agradezco mucho a los dos. No, por favor. Esto recién empieza seguro durante el año. Si es que hay incluso sesiones extraordinarias, lo vamos a volver a hablar. Muchas gracias, doctor Arias. Muchas gracias, doctor. En un momentito, después del corte, vamos a ver cómo es el tema de Cristina sin cadenas.